este, acá está, por ejemplo, decimos, me voy a la última página y me dice, acá está, 205 páginas, bueno, son 205, eso yo lo puedo consignar, lo puedo mencionar dentro de la característica de mi obra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, todos los datos que usted pueda llenar, pueda tener, le brinda su obra, tiene que consignarlos e incluirlos. Luego decíamos que será importante también la parte siguiente, que es los aspectos internos. Recuerde, hoy desarrollamos los aspectos externos, es la presentación de la obra. Cuando ya comenzamos a leerla a partir de ahora, los aspectos internos serán el tema, los personajes principales, secundarios, el argumento, la trama, los momentos importantes que se van desarrollando dentro de la obra literaria propiamente. Se le llama búsqueda de climas, el clima, qué consecuencias, momento final y el comentario personal. Y luego, la parte tercera, serán los anexos. Cuando yo concluya mi obra literaria, haré un vocabulario para ver qué términos, qué palabras han sido nuevas y las he podido encontrar en su contenido y he aprendido algunos términos nuevos que me permiten comprender mejor una lectura. He enriquecido mi vocabulario, por ejemplo. Y luego vamos a hacer una ilustración. Muchas obras, y acá viene la parte importante, muchas obras como la que yo tengo, solamente son, digamos, son contenidos, son textos, está escrito. Y nótese, jóvenes, que les pido una ilustración y no les pido un dibujo. El dibujo es reproducir lo que yo tengo observando de manera objetiva. Puedo dibujar un árbol, una banca, una laguna, una puerta, una casa. Lo dibujo porque lo estoy copiando. Y cuando hacemos dibujo, estamos calificando el aspecto artístico, el mejor diseño. Lo que yo les pido a ustedes es una ilustración. ¿Qué significa una ilustración desde el punto de vista literario? Yo tengo una parte donde voy leyendo y de repente alguno de los aspectos de mi lectura me hace imaginar, me hace recrear. Estoy en ese momento y me imagino el parque, el lugar, o el aeropuerto, o una ciudad, o el momento que describe el autor en la obra que estoy teniendo como lectura. Entonces, esa ilustración que a usted más le agradó, más le impactó, o de repente le desagradó, la emoción que le haya causado a usted, le pedimos que la reproduzca y la vaya usted a dibujar, la vaya usted a ilustrar, es el término correcto, porque no está copiando en nada, sino está produciendo, la ilustra y la va a adjuntar a su trabajo monográfico. ¿Correcto? Le toma una foto y lo va a pegar ahí como parte ilustrativa. Si quiere, le pido una ilustración. Si usted desea hacer más de una, bienvenido. Recuerde que es con nota la calificación de esta producción del texto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, no es un dibujo, es una ilustración. No vamos a calificar el aspecto artístico, el buen trazo, porque si no, estaríamos en una clase de arte. Y no estamos en una clase de arte, estamos en una clase del curso Interpretación y Producción del Texto. Es su ilustración sobre su propia obra. Podemos leer, de repente, como dice, tener el mismo, la obra, y ya sabemos que no podemos leer dos obras repetidas en el aula, una obra por cada estudiante, y cada uno va a poder brindar su opinión y su consejo. Entonces, sobre estos jóvenes, estoy con el micrófono abierto. Después de esta parte, viene ya la práctica número 2, que son sobre los aspectos externos del MIL, que usted debe completar el día de hoy y enviarlo hasta mañana a las 2 de la tarde. ¿Cuáles son los aspectos externos? Los vuelvo a poner en la diapositiva. Estos aspectos externos: el autor, el título, la editorial, el lugar, la edición, las páginas del género literario y la especie literaria. Jóvenes, estoy con el micrófono abierto. Preguntas. Profesor, ¿puede pasar a las diapositivas 7, por favor? No le escuché muy bien. ¿Puede, por favor, poner o pasar a la diapositiva 7? Ya, correcto. A la siguiente.
Sí. Estamos en aspectos internos y anexos. Sí, Ya. ¿qué usted? En el ítem, búsqueda del Sí, clima, ¿qué ya, significa eso? ya. Ahí decimos, mire, vamos en orden. 2.1, 2.2 personajes, luego viene 2.3 argumento, 2.4 la trama, ¿verdad? Y en la trama viene el momento inicial, o sea, cómo el autor nos presenta en la parte importante, la búsqueda del clímax. El clímax en la parte literaria está referida o vinculada al aspecto más intensa emocionalmente de la persona. Por ejemplo, si tendríamos nuestra obra Romeo y Julieta, por ejemplo, digamos, se dice la búsqueda del clímax, el clímax y consecuencias del clímax. La búsqueda del clima es justamente la parte del romance, del amor que se ha dado entre estas dos personajes, Romeo y Julieta, indiscutiblemente, ¿no? El clima es la parte más intensa cuando él la busca y aparentemente ella está muerta y él decide, digamos, autoeliminarse, suicidarse. ¿Y qué consecuencias trajo posteriormente todas esas características? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? O sea, en literatura el clímax está asociado o representa o significa la parte más intensa de los personajes o del personaje principal que siempre va a estar presente en la obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, ¿se entendió esta parte? Profe, una consulta, buenas noches. Buenas noches. El trabajo vamos a hacer entonces aspectos externos e internos. Sí, pero solo para esta práctica de hoy día vamos a hacer los aspectos externos, ¿sí? Lo estoy poniendo en la pantalla. Usted va a llenar solamente la presentación de su obra literaria, que ya se la voy a enviar en la práctica correspondiente. ¿De acuerdo? O sea, solamente Ok, la profe. presentación. ¿Sí? Ahí va usted a llenar los datos que se le pide. El autor, el título, la editorial, y todo lo va a encontrar en su propia obra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y finalizando la monografía se pone la carátula dedicatoria, ya, ¿no? Jóvenes, yo les recomiendo a ustedes que la carátula, bueno, puedan iniciarla como seguramente lo van a tener en digital, su carátula. Yo les recomiendo, y es importante y le agradezco la pregunta, la dedicatoria, el índice y la introducción, muchos autores recomiendan hacerla al final de la obra literaria. ¿Por qué? Porque la dedicatoria, como tiene un aspecto emocional, afectivo, nos damos cuenta del esfuerzo que nos ha significado leerlo, y de repente queremos dedicárselo a alguien que colaboró con nosotros a ese esfuerzo. Por ejemplo, el índice recién voy a tener terminado ya toda mi obra y voy a ponerles las páginas correspondientes a cada parte, tanto externos como las partes internas, los anexos, etcétera, ¿verdad? Y la introducción, como ya leí toda la obra, ya tengo una mejor forma de presentar, de describir y cómo prácticamente se concluye la parte de la obra. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces sí, efectivamente, la dedicatoria al índice y la introducción es recomendable hacerlo al final de la lectura de la obra. ¿Listos, jóvenes? Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta, pasaré a enviarles el PPT y ustedes comiencen a trabajar su práctica calificada 2 que corresponde esta semana. ¿Sí? Gracias. Buenas noches. Ya, jóvenes. Espero que se haya entendido. Ya tengo Disculpe, usted profesor, de cualquier obra, ¿no? Sí, ya debemos ya haber Ujú. Por anotado ejemplo, nuestra obra con el coordinador. bueno, no le llegué a decir, ¿no? Pero ya, puede ser Sí, de Julio Ramón Ribeiro sí, la que te guste, pero ¿cuál es su apellido, señorita? Bolívar. Bolívar. Yo le recomiendo que de una vez anótela con su coordinador, porque no vaya a ser que esté teniendo como lectura esa obra y otro compañero, otra compañera ya haya iniciado, ya lo haya declarado. Eso ya lo Ya, explicamos sí, con bastante anterioridad. ya se lo ¿Estamos de dije ya. acuerdo? Muchas gracias, profesor. Sí, ya, ok. Listo, bien, jóvenes. Entonces nos quedamos acá. Hasta la próxima semana, no se olvide, mañana hasta mañana, hasta las 2 de la tarde, enviar su práctica calificada. Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, hasta luego.